Damos gracias a Dios por su amor, amén, por su misericordia. Hermanos, si está muy helado el aire, para algunos de este lado sí se siente, ¿no? Ok, muy bien. Me gusta. Para no congelar a nadie también, hermanos. Le invito a abrir su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Hoy es un día muy especial. Amén. Muy especial. Amén. Hermanos, la iglesia no existiría sin esta celebración del día del Pentecostés. Amén. Amén. No existiría sin el Espíritu Santo. Por eso es importante recalcarlo, resaltarlo. Capítulo 2, versículo 1. Vamos a leerlo hasta el versículo 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estamos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1, al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Padre, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos por enviar a tu precioso, majestuoso, poderoso, maravilloso Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, Señor, en este día de Pentecostés, Señor, que estamos leyendo en el libro de los Hechos, Señor, cómo tu Espíritu descendió, Señor, sobre ellos y tú los llenaste, Señor. Así, Señor, mi Dios, que cada uno de nosotros, mi Dios, de todos aquellos que esperamos la promesa, seamos llenos de tu Espíritu, Señor, en esta hora. Espíritu Santo, necesitamos conocerte más. Espíritu Santo, necesitamos, Señor, mi Dios, tu presencia. Necesitamos más de ti, por favor. Ven, ayudarme, Espíritu Santo, para predicar tu palabra. Simplemente yo no puedo hacerlo sin ti, Señor. Y nadie puede hacer nada en tu reino si no es por medio de ti. Espíritu Santo, ayúdanos a través de tu gracia, a través de tus dones, Señor, que tú das y repartes sobre la iglesia. Espíritu Santo, ven a traer un Pentecostés, Señor, personal y familiar, mi Dios, que podamos disfrutar de la comunión con tu Espíritu, con tu presencia, mi Dios, en casa también, en familia, así como lo hacemos en la iglesia, que también podamos, Señor, hacerlo en nuestros hogares. Gracias, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, Dios. Puede sentarse, por favor. Vamos a recordar lo que es la venida o el día que llegó el Espíritu Santo a la iglesia de Jesucristo, esa iglesia que Jesús compró con su sangre, pero que era necesario que la iglesia no solo fuera lavada con la sangre de Cristo, sino que también reciba el Espíritu de Dios. No es solo creer en Dios. ¿Cuánta gente no cree en Dios, pero no obedece a Dios? La Biblia dice que aún el mismo diablo, fíjese muy bien, aún el mismo diablo cree en Dios. Y eso no le quita lo diablo. Aún el mismo diablo cree en Dios, pero él no puede arrepentirse, él no puede cambiar. No porque crea una persona en Dios significa que es salvo y que está preparado para ir al cielo. Como le digo, aún el diablo también cree. ¿Cuántas personas no dicen, yo creo en Dios, pero son mentirosos, son fornicarios, son adúlteros, son borrachos, son delincuentes? Pero creen en Dios. Algunos a su manera se encomiendan a Dios para ir a robar, se encomiendan a Dios a través de sus santos, de sus ídolos. Ellos piensan que se están encomendando a Dios para
para que no los descubran haciendo algún negocio chueco. Por eso existe el Malverde, por eso existe la mentada Santa Muerte, porque ellos piensan que de alguna manera están consiguiendo protección de algo que es superior. Ese es su Dios. Pero esa fe no salva, esa fe los está condenando, esa fe los está mandando al infierno. La fe que salva es la fe de Jesucristo. Y cuando nosotros creemos en Jesucristo, el Espíritu Santo viene sobre los que creen en Jesucristo. Amén. El Espíritu Santo no viene sobre aquellos que ofrecen culto a ídolos y que piensan que están acercándose a Dios prendiendo velas. Si tú quieres acercarte a Dios, lo vas a hacer a través de Jesucristo, y como resultado el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esto es necesario. La iglesia tiene que ser llena del Espíritu Santo, o tiene que ser bautizada con el Espíritu Santo de la promesa. Eso hace diferente a un creyente. Un creyente, como les digo, puede ser cualquiera. ¿En qué crees tú? Algunos creen en unas cosas, algunos creen en otras cosas. Todos de alguna manera somos creyentes. Algunos no creen en nada y esa es su fe. Ellos creen que no hay Dios. Pero eso tampoco los va a librar en el día en que tengan que comparecer ante el tribunal de Dios. Todos compareceremos ante el tribunal de Dios y necesitamos prepararnos para ese día. Así también llegó el día de Pentecostés. Como llegará el día del juicio, también llegó el día en que el Espíritu Santo vendría sobre la iglesia. Por eso inicia el capítulo 2 diciendo cuando llegó el día. ¿Cuál día? El día de Pentecostés. ¿Alguien sabía lo que sucedería el día de Pentecostés? No. Tradicionalmente los judíos celebraban una fiesta de las primeras cosechas, donde traían sus primeros granos de las cosechas a la casa de Dios para ofrecerlas a Dios, para dedicarle a Dios las primicias, para ofrecerle a Dios lo mejor. Eso es lo que se celebraba en el Pentecostés. El día donde se celebraban, se entregaban a Dios las primeras cosechas. Lo primero, lo mejor era para Dios. Pero Jesucristo mandó a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran revestidos con el poder de lo alto, porque había una gran comisión que cumplir, y era la predicación del Evangelio. Para los que predican el Evangelio, mis hermanos saben que se necesita mucho valor para hacerlo. Se necesita tener el valor de predicar a un Dios que no puedes demostrar con las matemáticas, no lo puedes demostrar físicamente. Tú hablas de un Dios que tú conociste en tu espíritu a través de la fe y que cambió tu vida, que su amor se derramó en tu corazón, pero no lo puedes demostrar de otra manera más que a través de tu testimonio de cómo tu vida cambió por la gracia que se derramó sobre ti. Y mientras la gente no entiende eso, se van a reír de ti, se van a burlar de ti, te van a rechazar, en algunos lugares te van a perseguir, te pueden hasta matar por la fe, por predicar a Jesucristo. Y el único que podía darte el valor para predicar a Jesucristo en medio de un mundo que no quiere al Dios que demanda santidad, tenía que venir el Espíritu de Dios para darte el poder, para darte el valor, para darte el denuedo, para darte la gracia, la veracidad, para que prediques a ese Dios que el mundo no quiere conocer, pero que como Él es bueno y para siempre su misericordia, amén, y Él no quiere que ninguno perezca, entonces Dios envía que se predique el día de la salvación, pero también el día del juicio. Porque todos compadeceremos delante del trono de Dios para dar cuentas por nuestra vida, lo que hiciste en tu vida. Si no tienes la gracia de Dios contigo, si no has sido justificado de tus pecados, si
Si no tienes el Espíritu Santo en tu vida, no eres de Dios. La Biblia dice que el que no tiene el Espíritu Santo simplemente no es de Dios. Y en este mundo solamente hay dos tipos de personas. Olvídense de las razas. Solamente hay dos tipos de personas: los que son de Dios y los que no son de Dios. Amén. Los que tienen el Espíritu Santo y los que no tienen el Espíritu Santo. ¿De cuál de los dos eres tú? ¿Has recibido al Espíritu Santo? No solamente, no te estoy preguntando si crees en Dios. ¿Crees en Jesucristo? Porque hay mucha gente que cree en Dios, pero no tienen a Jesucristo. Y dice la Escritura que el que no tiene al Hijo no tiene la vida, pero el que tiene al Hijo tiene la vida. Hay gente que cree en Dios, pero al Hijo lo ignoran. Y si rechazas al Hijo, también rechazas al Padre. Necesitas a Cristo para que el Padre te dé su Espíritu Santo. Y cuando Él te da su Espíritu Santo, entonces te conviertes en un hijo de Dios. Por eso te digo, en este mundo solamente hay dos tipos de personas: los hijos de Dios, y aunque suene duro, los hijos del diablo. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios tienen el Espíritu de Dios. Los hijos del diablo tienen el espíritu del diablo. ¿Y cómo se conoce un hijo de Dios de un hijo del diablo? Por sus obras. ¿Cuáles son las obras del diablo? Miente, roba, mata, engaña, traiciona, adultera, fornica, practica la idolatría. Nuestras obras dicen de quién somos hijos. Nuestras obras dicen de quién estamos llenos. ¿Estás lleno de Dios o estás lleno del espíritu de este mundo? Suena feo, pero eso no es lo que Dios quiere. Por eso en el Evangelio se predica la salvación, para que nosotros voluntariamente entendamos que Dios nos ama y que nos está llamando al arrepentimiento y renunciemos al pecado. Es necesario renunciar al pecado. ¿Para cuántos el pecado es algo que no quieren dejar? Creen en Dios, pero no quieren dejar el pecado. Su alma está dividida entre dos aguas, entre dos pensamientos. Necesitamos una solamente y un solo camino. Me acordé ahorita que hace muchos años había una novela, ¿verdad?, que se llamaba Dos mujeres y un camino. ¿Quién se acuerda? Me vino hacia la mente. Y Dos mujeres y un camino. ¿Por qué le pusieron así a esa novela? No sé quién le tocó verla. Porque era un hombre que quería tener dos mujeres, pero pues solo pueden dar por un camino. ¿Cuál camino iba a escoger? Y creo que esto se aplica a nosotros hoy. Tú no puedes vivir para Dios y para el diablo. Tú no puedes vivir para Dios y para el diablo. Tú tienes que decidir a quién vas a servir. Amén. Y todo se define también en un día. Hoy puede ser el día que tú tomas la decisión a quién vas a servir. Porque aquí dice cuando llegó el día. Tiene que llegar el día en que algo sucede. Tiene que llegar el día en que tomas decisiones. Tienes que llegar el día cuando dices hasta aquí, esta situación, hasta aquí. Y eso se aplica a muchas áreas. Hasta aquí soporto el abuso. Hasta aquí yo voy a permitir que estas cosas estén pasando en mi casa. Hasta aquí. Pero hay cosas que también tienes que decir, hasta aquí le permito al pecado gobernarme. Hasta aquí. De hoy en adelante mi vida es de Jesucristo. Y el Espíritu Santo, el Pentecostés, vendrá sobre ti. Una fiesta
que vas a celebrar y que vas a recordar cuando el Espíritu Santo vino sobre tu vida. Yo recuerdo el día de mi Pentecostés. Fue un 22 de marzo de 1992. Mi Pentecostés personal fue 22 de marzo de 1992, cuando el Espíritu Santo vino sobre mí, y así como aquí dice que el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban congregados, 120 personas en un aposento alto, y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Miren, no me quiero perder, pero este lugar es un aposento alto. Amén. Sí, literalmente este lugar es un aposento alto. Estamos a cierta altura por arriba del nivel de la tierra. Es un aposento. ¿Cabrán 120 personas aquí? Sí. Entonces, ese aposento alto en donde Jesús celebró la última cena, y los discípulos también estaban reunidos por 10 días esperando la promesa. Ellos no sabían cuánto tiempo iba a tardar. Ellos no sabían que iba a ser el día de Pentecostés. Ellos simplemente estaban en obediencia, mis hermanos, esperando la venida del Espíritu Santo en un lugar más o menos como de este tamaño también. Había 120 personas esperando la promesa de Jesucristo, la promesa del Espíritu Santo. Cuando eso llegó, fue muy notorio, hermanos. El Espíritu Santo, cuando venga a tu vida, va a ser notorio. No vas a tener dudas de que fue Él el que vino a tu vida. Cuando yo recibí, cuando el Espíritu vino a mí, en mí también hubo una manifestación como esta, porque hablé en nuevas lenguas. ¿Y qué es eso, pastora? Empezar a hablar en un idioma que tú desconoces, que tú no lo aprendiste, porque tú no fuiste a la escuela para aprenderlo, nadie te lo enseñó tampoco en la teoría, siquiera. Y de pronto tú estás hablando en otras lenguas. ¿Y qué estás hablando? Estás magnificando a Dios, estás glorificando a Dios. No es que estás haciendo negocios en otro idioma, no. Estás proclamando las maravillas de Dios en el idioma que el Espíritu Santo viene y te da para que le alabes. Y dices tú, ¿eso puede ser posible? Sí, es posible. Todavía en este día es posible, porque el Espíritu Santo todavía está haciendo la obra, mis hermanos, en la iglesia y en los creyentes, para que todos los que empiezan a creer en Cristo sean sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Algo sucedió, mis hermanos, cuando ellos estaban reunidos. A mí me llamó mucho la atención que dice, cuando llegó el día. Eso a mí me marcó, cuando llegó el día. Cuando llegó el día que el Espíritu Santo viniera. No solo es que llegó el día de Pentecostés, sino que llegó el día del cumplimiento de la promesa. Hermanos, hay promesas que Dios nos ha dado y las estamos esperando. Va a llegar el día, síguelo esperando, pero espéralo con la actitud correcta. Saben que muchos están esperando promesas de Dios, pero todavía no se alinean al Espíritu de Dios, todavía su actitud no es correcta, y mientras nuestra actitud no sea correcta, no vamos a recibir nada. Si usted le hace una promesa a un hijo, pero su hijo se está portando mal, ¿le va a dar usted la promesa? Y se está tardando mucho, y el hijo dice, bueno, mamá, ¿por qué no me das lo que te pido? Porque todavía no cambias tu actitud, hijo. Cambia tu actitud, cambia tu conducta. En el momento en que la actitud cambia, ¿qué hacemos los papás? Damos lo que prometimos, pero estamos esperando un cambio de actitud. Miren, los discípulos anteriormente discutían entre ellos, contendían entre ellos, luchaban a ver quién iba a ser el líder de los demás. Eran codiciosos, eran ambiciosos, egoístas, incrédulos. Pero cuando llegó el día, ¿cómo estaban los discípulos? ¿Cómo estaban los discípulos? Unánimes. Estaban todos unánimes. No es que había un grupo acá, los que se sientan atrás son un grupo.
Los que se sientan de este lado son otro grupo. Los que acá, hermanos, ¿cuántos grupos hay aquí en la iglesia? Quiero yo saber. Esta iglesia está preparada para un avivamiento. Amén. Esta iglesia está preparada para que el Espíritu de Dios se derrame sobre todos, hermanos. Amén. Yo escucho 2 amenes. Cuando llegó el día, fue porque el Espíritu Dios estaba mirando el corazón de todos. Y dijo, ahora sí todos están unánimes. No es que unos cuantos están de acuerdo con Dios. No, es que todos se pusieron de acuerdo con Dios. Y estaban unánimes, sintiendo una misma cosa, pensando una misma cosa, deseando una misma cosa. Todos los que estaban aquí, 120 personas, deseaban una sola cosa: recibir el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Y como saben que el Espíritu Santo no va a venir sobre cualquiera, entonces fueron 10 días donde tuvieron tiempo, yo pienso, para reconciliarse, para pedirse perdón, para dejar de pensar mal unos de otros, para dejar de levantarle falsos a aquel hermano, para dejar de estar en contra del líder. No, son 10 días en los que el Espíritu Santo tuvo que trabajar para alinear la mente, para alinear el corazón. El Espíritu Santo no se mueve sobre gente religiosa. El Espíritu Santo va a venir sobre gente que prepara el corazón para recibirlo. Limpian el corazón, depuran el corazón. Yo lucho contra mi propia carne para que no me domine el orgullo, para que no me domine la soberbia, para que no me domine la altivez, para que no me domine la inseguridad, el miedo tampoco, para que no me domine la envidia, para que no me dominen los malos pensamientos. Yo lucho con mi alma para alinearme al Espíritu de Dios, y cuando yo lucho contra mí misma, entonces el Espíritu Santo viene sobre mí y me fortalece. Si yo soy indulgente con mis emociones carnales, el Espíritu Santo no viene sobre mí. Y somos a veces muy apapachadores de nosotros mismos. Ya empecé a predicar, ¿verdad? Ya creo que ya me extrañaban. Ni modo, hermano, yo soy la pastora, no soy predicador visitante. Hermanos, el Espíritu Santo va a venir el día que estemos como unánimes de corazón. Pero ¿cuántos años pasan, hermanos, y seguimos sin unanimidad? Seguimos sin estar verdaderamente, estamos juntos pero no unánimes. ¿Usted cree que el Espíritu Santo no lo sabe? ¿Está regañando, pastora? Yo creo que sí. Hermano, quiere Espíritu Santo, quiere avivamiento. Amén. Necesitamos llegar al punto de estar todos juntos, pero unánimes. Y eso significa de un corazón. Te voy a amar a pesar de tus faltas, de tus errores. No voy a hablar de ti, no voy a hablar mal de ti. Te voy a amar, te voy a aceptar, te voy a perdonar. Es más, me voy a humillar, te voy a pedir perdón. ¿Por qué siempre tengo que decir, ay, voy a perdonar, voy a perdonar? ¿Y cuándo ves? Voy a pedir perdón. Voy a pedir perdón. Ofendí, lastimé, herí, levanté un falso. ¿Y sabe qué hacemos lo del gato? ¿Sabe qué hace el gato, verdad? Es el único animal que cuando hace sus necesidades las cubre. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que el que cubre su pecado no prosperará. Y mientras nosotros encubramos pecado en nuestra vida, el Espíritu Santo no vendrá. Conocerás una religión, pero no conocerás al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tierno. El Espíritu Santo es bondadoso, misericordioso, muy paciente. El Espíritu Santo, hermano, no tolera las críticas. El Espíritu Santo no tolera, mis hermanos, las mentiras. El Espíritu Santo no tolera el orgullo, la soberbia, la vanidad. El Espíritu Santo, mis hermanos, no se cree más que otros.
no condena a los demás. Tenemos que conocer la diferencia que hay entre el espíritu del mundo y el Espíritu Santo. Y si tú lo conoces, si tú sabes qué es, entonces necesitamos alinear nuestra vida al Espíritu de Dios, al espíritu de mansedumbre, de templanza, al espíritu de dominio propio. Un cambio, hermanos. Tenemos que bajarle unas rayitas al temperamento, hermanos. El Espíritu Santo vino cuando llegó el día, cuando estaban preparados. No es porque solo era Pentecostés y era para celebrar una fiesta, para que no olviden que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. No, vino porque ese día también fue el día que los discípulos estaban preparados para recibirlo. Habían sido pacientes, empezando, fueron pacientes para estar 10 días. ¿Usted dedicaría 10 días exclusivamente para buscar las cosas de Dios? Amén. 10 días en donde tuvieron que dejar familia, padre, madre, hijo, trabajo, 10 días. Y no es que son holgazanes y no les guste trabajar, pero hay momentos, hermanos, en donde tienes que hacer a un lado todo para buscar las cosas de arriba, del cielo, las cosas que son eternas. Dedicamos muchas horas a la semana al trabajo. ¿A qué más? Al esparcimiento. A nosotros mismos, simplemente. ¿Cuánto tiempo necesitas dedicarle a Dios para conocerlo? Tiene que llegar el día en que estás de acuerdo con el Espíritu de Dios para que Él venga sobre ti. Cuando el Espíritu viene sobre una persona, esa persona nunca más será igual, nunca más. ¿Te imaginas tener a Dios viviendo dentro de ti? Quiero que te imagines por un momento. ¿Te imaginas a Dios viviendo dentro de ti? Porque el Espíritu Santo es Dios. Amén. Pero Él no viene para habitar en un rinconcito que tú le quieras dar de tu corazón. Él viene a llenar toda la casa. Mira lo que dice el versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual ¿qué? Llenó toda la casa. Todos estaban unánimes. Ahora entonces Él puede venir a llenar toda la casa. A esos 120. Todos los que estaban ahí estaban dispuestos para el Espíritu Santo. Si todas las áreas de tu vida tú las rindes al Señor, entonces el Espíritu Santo llenará toda tu casa. Y ya no hay espacio para la amargura, ya no hay espacio para el rencor, ya no hay por qué vivir de la mentira, ya no hay por qué vivir con celos, envidias y todo este tipo de cosas que antes practicábamos por costumbre, porque así nos enseñaron, porque así lo vimos, porque así lo sentíamos. El Espíritu Santo vendrá y llenará, dice, toda la casa. Me gusta como dice aquí que llenó toda la casa. No solo dice que llenó a todos los que estaban ahí, Él llenó toda la casa. Donde estaban sentados, estaban esperando, estaban así como ustedes, sentados. Ni siquiera dice que estaban de rodillas, solo estaban sentados. Sentados esperando en Dios, sentados descansando en Dios. Y entonces dice, se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, así como está en el boletín, que están mucha gente de pie y aquí arriba en sus cabezas están llegando como llamas de fuego. Literalmente dice que se les repartieron lenguas como de fuego sobre su cabeza, asentándose sobre cada uno de ellos. Era una experiencia real.
Y en ese momento fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, aquí se está cumpliendo lo que Juan el Bautista había anunciado, que Jesús bautizaría en Espíritu Santo y fuego. O en Espíritu Santo y fuego. Cuando vemos nosotros aquí que viene un viento recio y que viene el fuego, son las dos cosas: el Espíritu a través del viento y el fuego también, el Espíritu de Dios a través del fuego. En el hebreo, Espíritu se dice Ruach. Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo. Ruach es un viento. Usted puede decir viento como dice también espíritu. Si usted dice Ruach, está hablando de viento y está hablando de espíritu. Como en inglés, cuando usted dice sugar, está hablando de qué? Azúcar. De azúcar. ¿Y qué más? El nombre de una persona. ¿Y qué más? Un vidrio también, ¿verdad? Le dicen así. Entonces, hay términos que expresan otras cosas. En el hebreo, Ruach, hermanos, está hablando tanto del espíritu como del viento. Por eso vemos que un viento recio, el Ruach HaKadosh, Santo, el Espíritu Santo, Kadosh es santo. El Espíritu Santo viene en este viento, pero también vino en el fuego. Vino a bautizar como había sido prometido. El Espíritu Santo de la promesa. Seréis bautizados dentro de no muchos días, dijo Jesús, con el Espíritu Santo y con el fuego. Esta experiencia, mis hermanos, es la que te marca. Un documento oficial tiene que estar sellado, ¿verdad? Si no tiene sellos, si no tiene firmas, ¿tiene algún valor? No. Un cristiano sin el sello del Espíritu Santo, ¿tendrá algún valor? ¿Tendrá algún derecho que reclamar? No. No lo tiene. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos pedir el Espíritu Santo. Decirle, Señor, lléname de tu Espíritu, dame tu Espíritu. Necesito que tu Espíritu me selle, me marque. Esto es lo que nosotros necesitamos, un Pentecostés familiar, personal. A mí me gusta, hermanos, que esto no solamente fue una experiencia de uno en toda la casa, sino que fue sobre todos los que estaban en la casa. A este mensaje, mis hermanos, yo le llamé un Pentecostés familiar o en familia. ¿Por qué? Para que busquemos a Dios en nuestras casas, para que Dios visite nuestras casas, para que nuestros hijos sean llenos del Espíritu Santo, para que los padres sean llenos del Espíritu Santo, para que los abuelos sean llenos del Espíritu Santo, que nadie se quede sin ser lleno del Espíritu Santo, porque esta es la señal, esta es la garantía de que somos hijos de Dios. ¿Tú quieres que tus hijos sean hijos de Dios o sean hijos del diablo? ¿Tú quieres que tus nietos sean hijos de Dios o hijos del diablo? No porque tú seas cristiana significa que ellos son salvos. No porque tú seas salvo significa que ya son salvos. Cada uno de nosotros necesita recibir el Espíritu Santo de la promesa. Es una promesa. Tú lo puedes recibir si tú lo quieres, si tú lo esperas, si tú preparas tu corazón para recibirlo. ¿Sabes que necesitas preparar el corazón para recibirlo? Los discípulos, 120 personas, esperaron por días, prepararon su corazón para recibirlo. Y cuando llegó el día en que estaban preparados, entonces el Espíritu Santo vino, descendió, coincidió, vamos a llamarle así, en que era el Pentecostés. Y esto, el Pentecostés, nos recuerda la primer cosecha. Estos primeros cristianos, estos primeros discípulos son la cosecha de creyentes, los primeros. Pero después de esos primeros vendría
todo lo demás, el levantamiento de la demás cosecha. Amén. Y eso es las generaciones de creyentes que hemos venido después de estos primeros cristianos. Te pregunto, ¿tienes el Espíritu de Dios? Brinque conmigo hasta el Espíritu, hasta el versículo 14, hasta el Espíritu, ¿no? Ya tengo el Espíritu en la boca. El versículo 14, Hechos 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, va a dar un sermón que se llama apologético. Va a dar una respuesta apologética. ¿Quién sabe lo que significa apologético? Apología. Va a presentar una defensa. ¿Sí? Es la defensa de lo que está sucediendo y que ellos, por causa de lo que pasó, los tildaron de locos, de borrachos. Están locos, están borrachos, porque lo que estaba pasando en ese lugar era de locos. Imagínense, 120 personas gritando, hablando en idiomas que ellos naturalmente no sabían, pero que los demás sí entendían, y lo único que escuchaban decir eran las maravillas de Dios. Pero como se burlaron de ellos, entonces Pedro, lleno de denuedo, lleno de valor, lleno del Espíritu Santo, en vez de intimidarse por la burla, levanta más fuerte la voz. El viernes, hermanos, estábamos predicando el Evangelio allá afuera de las puertas, y pasaba gente burlándose, y pasaba gente ignorándonos, y pasaba gente que nos veía como diciendo, estos pasos están locos, ¿verdad, hermano Víctor? Hermano Víctor también predicó ahí todos predicamos. A Víctor predicó, yo prediqué. Pero a mí en lo particular, me tocó que cuando estaba predicando, pasó una persona riéndose. Y eso me hizo más levantó la voz. Y porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y levantamos la voz, no quiero gritar aquí, levantamos más la voz. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú no te vas a callar. No te van a intimidar. Al contrario, tú vas a afirmarte y vas a hablar más fuerte. Si él se quiere seguir riendo, que se ría. Pero yo también me voy a afirmar en lo que yo creo. Y lo que yo estoy predicando no es una mentira. Lo que yo estoy hablando es una verdad. Estoy hablando de un Cristo que me amó, que se dio a sí mismo, que murió por mis pecados y que me dio su Espíritu Santo para que no crea solo en un Cristo histórico, sino en un Dios vivo que viene a habitar en el corazón de los creyentes. El Espíritu Santo a mí me da testimonio de que Jesucristo fue real, de que no es algo que pasó hace 2000 años. El Espíritu Santo viene a derramarse precisamente para convertirnos en testigos potenciales del señorío de Cristo. Amén. Sin el Espíritu Santo no podemos ser testigos de Cristo, porque nos ganaría la vergüenza, la intimidación. ¿Qué seguridad tengo yo para afirmar lo que estoy diciendo, sino solamente mi propia experiencia? ¿Quién me puede contradecir de lo que yo ya viví? ¿Quién me puede decir? Pueden decir que estoy loca si quieren, pero yo sé lo que viví. Y si me quieren callar, más voy a levantar la voz. Amén. Amén. Así que si tú tienes el Espíritu Santo y te quieren callar, levanta más fuerte la voz. Levántala más fuerte. No te calles. Levántala más fuerte. El mundo está gritando. El mundo está gritando. ¿Y la iglesia? Si está callada es porque no tiene el Espíritu Santo. Pastora, bueno, entonces levanta la voz. Amén. Amén. Entonces levanta la voz para glorificar el señorío de Cristo. Entonces Pedro se puso de pie ante los que se estaban burlando
Dice, junto con los 11, y alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Hasta elocuente se volvió el pescador. Era un pescador, pero le vino una elocuencia. Amén. Le vino una autoridad para hablar, que todo el mundo se quedó callado. Y 3,000 personas creyeron en su testimonio y se agregaron a la iglesia en aquel día. 3,000 personas. ¿Qué fue lo que les dijo? Dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, eran las 9 de la mañana. Mas esto que ustedes miran, es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios. ¿Quién lo dijo? Dios, que no miente. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso implica hombres y mujeres. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aquellos días se cumplieron aquel día, cuando llegó ese día de Pentecostés. Aquellos días se cumplieron cuando dice el versículo 1, cuando llegó el día de que se cumplieran las promesas o la promesa que el Señor había dado siglos atrás. Estamos hablando de siglos atrás, hermanos. Miles de años, hermanos, que tuvieron que pasar para que se cumpliera la promesa, pero llegó el día. No pienses que no llegará el día. Amén. Llegará. Se cumplió, el Espíritu Santo vino y dice, y profetizaron. Por eso ellos levantaron su voz y hasta en otros idiomas levantaron su voz y glorificaron a Dios. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran glorificado a Dios solamente en su lengua hebrea que ellos hablaban? ¿Qué de extraordinario había? Era normal, cualquiera lo puede hacer. Pero que tú empieces a hablar de pronto en chino mandarín sin haber estudiado nunca chino mandarín, ni tú sabes siquiera qué es lo que estás diciendo. A veces hasta te quieres detener porque no sabes ni qué estás hablando, pero es por la fe que lo sigues haciendo, porque sabes que el Espíritu está orando a través de ti, que está profetizando. Me llama mucho la atención, hermanos, el énfasis que la profecía hace. Dice, derramaré mi espíritu, versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y luego dice, y vuestros hijos. Entonces, ¿a quién le está hablando? A los padres. Oye, papá, mamá, quiero llenar a tus hijos con el Espíritu Santo. Pero hay veces que los papás no entienden a los hijos y papás evitan que los hijos busquen a Dios. Deja que tus hijos busquen a Dios. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. O sea, hablarán palabras de parte de Dios. Y luego dice, y los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. No va a haber diferencia de edad. El Espíritu Santo vendrá sobre jóvenes y sobre viejos. O sea que nada de que digan, no, las cosas de Dios es para los viejitos. No, para los jóvenes y también para los viejitos. Amén. O que digas tú, no, yo ya estoy muy viejo para eso, apenas los jóvenes. No, también sobre los viejos, porque los viejos recibirán nuevas fuerzas para servir a Dios. Y los jóvenes serán usados con poder para que aunque se cansen, seguirán adelante sirviéndole al Señor, como dice Isaías 40.
Los muchachos se fatigan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Estas fuerzas que Dios da no tienen nada que ver con la edad. Para hacer la obra de Dios no la puedes hacer porque eres joven, ni te limita el que seas viejo. La haces porque el Espíritu de Dios está contigo. Si el Espíritu de Dios está contigo, entonces podrás hacer la obra de Dios. Los jóvenes, dice, verán visiones. Eso significa, aunque estén despiertos. Y los ancianos soñarán sueños, porque aunque estén dormidos. Entonces Dios te puede hablar despierto. Amén. Dios te puede hablar dormido. Y luego vienes, tuve un sueño y soñé esto, y ¿qué significará? ¿Tendrá algún significado? Es que Dios habla a través de los sueños. No tienes de loco a alguien que dice soñé o vi, porque aquí la Biblia dice que los jóvenes tendrían visiones aún despiertos y ancianos tendrían sueños. Todo esto para que se cumpla la promesa de Dios, para dar a conocer los tiempos de Dios, la palabra de Dios. Yo termino con esto. Busquemos a Dios en familia. Dios está buscando a tus hijos, pero también te está buscando a ti, papá, y te está buscando a ti, abuelito, o a ti, tío, tía, a ti, tu familia. Amén. Haz un aposento de búsqueda donde el Espíritu Santo venga. Prepara el terreno para el Espíritu Santo en tu casa. Prepáralo. Busca a Dios. Dile, Señor, yo quiero que tú llenes mi casa. ¿A cuántos les gustaría que sus hijos cambien? Amén. ¿Y a cuántos les gustaría que sus papás también cambien? Amén. Mire, el hijo de la pastora fue el primero. Amén. Ora. Claro que sí, mis hermanos. Preparemos nuestros hogares para el Espíritu Santo. Comiencen haciendo pequeñas oraciones con sus hijos, con sus nietos, con su familia. Reúnanse para orar. Miren, hermanos, estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Ya no estamos para tener una religión. No, entonces ¿para qué? Estamos para tener una relación viva con un Dios vivo. Amén. No una religión muerta de letra, que no siento nada. Dios quiere dejarse sentir en tu corazón, que tú lo sientas, que tú sepas cuando Él entró. El Espíritu Santo se dejó sentir cuando Él entró. Hizo un estruendo. Nada de que un silbo apacible. No, Él no hizo un silbo apacible, hizo un viento recio. Todo el mundo, y no nada más los que estaban dentro del aposento alto se enteraron, sino la gente alrededor. Porque imagínense que viene del cielo como un torbellino y ¡fum!, se mete en esa casa. Yo no estoy diciendo que eso va a pasar en la tuya, eso pasó ahí en el Pentecostés. Pero de que llega, llega. Y amén. Cuando llegue, tú lo vas a saber. Amén. Porque algo va a pasar en tu vida, algo va a pasar en tu corazón. Amén. Vamos a orar. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Amén. Si tú quieres a Dios en tu casa, dile: Dios, yo te quiero en mi casa. Señor, yo te quiero en mi casa. Padre, yo te quiero en mi casa. Señor Jesús, yo te quiero en mi casa. Espíritu Santo, yo te quiero en mi casa. Que tú puedas decir: yo en mi casa serviremos al Señor. Si el Espíritu de Dios viene a tu casa, va a venir el perdón, va a venir la reconciliación, va a venir la liberación, va a venir muchas cosas a tu vida, a tu corazón. Pero mucha gente está queriendo que Dios obre en sus vidas sin invitarlo a su casa. Reniegan de Dios y quieren que Dios les haga milagros.
como si Dios necesitara de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos a Dios. Es tiempo de humillarnos, como esos 120 se humillaron delante de su Dios y fueron llenos con aquel espíritu que descendió del cielo, que por mucho tiempo había sido prometido. Pero llegó el día del cumplimiento de la promesa, cuando todos estaban preparados, cuando todos estaban juntos, cuando habían limpiado su corazón, cuando sacaron la envidia, el enojo, los celos, la mentira, la avaricia, la codicia, el deseo de poder, el deseo de ser más importante que los demás. Cuando estaban todos juntos, unánimes, cuando todos buscaban el bien común, el Espíritu Santo vino. Cuando no hay envidia en tu corazón, cuando busques el bien de los demás, cuando aún cubras y protejas a los demás y no hablemos mal de ellos. Señor, gracias, porque sé que tú estás preparándonos para un Pentecostés. Señor, que entendamos y que sepamos cómo hacer para tener el corazón limpio, puro, Señor, para que ese día, Señor, tú llegues sobre nosotros. Padre, gracias. Ayúdanos como iglesia que estemos juntos, unánimes, como dice el Salmo 133 también. Mirad cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí donde la iglesia aprende a convivir en amor, en perdón, en humildad, no hay espíritu de superioridad. Nadie se cree ser mejor que el otro. Hermanos, así tenemos que aprender a ser. Y tengo que ser insistente, porque estamos lidiando contra la parte almática, contra la parte animal de nosotros. Esa parte terrenal que se alinea con lo diabólico. Por eso tenemos que hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. Es la verdad del Evangelio. Ese Evangelio que es consolador, pero que muchas veces también nos confronta. Gracias, Espíritu de Dios, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por venir sobre la iglesia. Gracias por trabajar en nosotros con tanta paciencia. Gracias por perfeccionarnos, Señor, porque tu deseo es que entremos en tu morada eterna, porque tú vienes pronto, Señor, y traes galardones para dar a cada uno, Señor, según haya sido su obra también. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, sin ti no podemos. Vuelve a llenarnos como en el Pentecostés. Vuelve a darnos más de ti, Señor. Que nuestras casas, Señor, sean casas de oración, casas de búsqueda, Señor. Que saquemos los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las envidias, las rebeldías, Señor, de nuestros hogares. Que los hijos aprendan a ser sujetos a sus padres, obedientes, respetuosos, Señor. Que los padres también, Señor, aprendamos, mi Dios, a amar a nuestros hijos, Señor, y amonestemos y disciplinemos correctamente, no abusando, no oprimiendo, no aprovechándonos que somos los padres, pero tampoco siendo demasiado indulgentes, Señor, para agradar a nuestros hijos más que a Dios. Señor, ayúdanos, te necesitamos. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por lo que haces y aún harás en tu misericordia en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga.